Bienvenidos a estos 15 minutos de información agroganadera aquí en la 8 de Salamanca. Tras el parón de la Semana Santa vamos a recuperar lo que es la actualidad. Lo vamos a hacer primero echándonos un pequeño piropo, porque si ustedes se acuerdan, el día 14 emitimos un reportaje sobre la ganadería charolesa de Ángel Santiago García, que ha tenido una enorme repercusión a nivel nacional. Agencias como EFE, Televisión, Agropopular, en la cadena COPE, El Mundo, El País, La Vanguardia, todos han hecho eco. Y ustedes, los espectadores de la 8 de Salamanca, fueron los primeros en verlo gracias a Asaja Salamanca. Tras este pequeño piropo, vamos a comenzar con la actualidad. Y lo hacemos repasando lo que fue la jornada de vacuno de carne del pasado día 21 que organizó Asaja Salamanca en la finca de Castro Enrique. Con ello va a ser el plato central. También tendremos tiempo para la actualidad, el tiempo y la lonja. Comenzamos. Como le decía al principio, hoy es el programa para repasar lo que fue la jornada de vacuno que celebró Asaja Salamanca el pasado día 21. Estamos con uno de los ponentes, con Alfredo Suárez Inclán, que nos va a hablar de qué es el manejo para aumentar la fertilidad. Pertenece al laboratorio Zoetis. Alfredo, bienvenido a Campo Salmantino. Muchísimas gracias. Y como estamos justo al principio de la charla, te vamos a tener que preguntar un poquito qué consejo le das a los ganaderos de Salamanca para aumentar fertilidad. Pues hombre, principalmente ser un buen ganadero, aplicarse, trabajar más en el campo, porque muchas veces se ven pequeñas deficiencias que hacen que la fertilidad, que es una función de lujo dentro del animal, realmente el animal tiene que cubrir sus necesidades previas para llegar a quedar preñada o gestante. Entonces es importante maximizar todos los factores que influyen sobre la fertilidad, como es la nutrición, como es el manejo de los toros. Entonces vamos a hablar un poquito cómo mejorar esa eficiencia productiva, todos los factores productivos económicos que hacen que seas capaz de preñar vacas cuanto antes para disminuir el intervalo entre partos. Hay un tema que también centra las jornadas, que es la sanidad. Desde Zoetis, ¿qué se recomienda? Pues desde Zoetis, nosotros somos un laboratorio especializado en vacunación, y realmente lo más importante es prevenir antes que curar. Entonces lo que proponemos son programas vacunales, programas sanitarios, donde todo lo que sea prevenir y el uso de vacunas de una forma lógica y con unos protocolos bastante serios, lo más serios y lo más efectivos posible y los más adaptados a la finca. Tenemos una variedad de vacunas que incluyen todos los procesos víricos y bacterianos que influyen sobre la reproducción o sobre la mortalidad de los terneros, como son las diarreas. Entonces, hacer protocolos vacunales que te impidan llegar a tener enfermedad, porque cuando tienes enfermedad tienes ya una pérdida económica irrecuperable, invisible, porque tú no valoras el no haber tenido la enfermedad, y sobre todo una cosa que está muy de moda y sobre todo que es una corriente importante a nivel social, que es el uso racional de los medicamentos, de los antibióticos sobre todo. O sea, usar los antibióticos solo cuando realmente es necesario y intentar prevenir para disminuir ese uso de antibióticos. Has dicho, Alfredo, que hay que ser buen ganadero. Yo soy buen ganadero, desparasito todos los años. ¿Qué me falta? Hombre, te falta la vacunación, o sea, la desparasitación es un paso previo o es el principio de todo programa vacunal, porque para que el sistema inmune de un animal esté limpio y esté en su mayor apogeo, necesitas que el animal esté en perfecto estado sanitario antes de empezar, y eso significa que no esté parasitado, porque las mermas que tienes cuando tú tienes un animal altamente parasitado a nivel gastrointestinal o a nivel pulmonar hace que tenga un estrés que lo que hace es provocar o disminuir el sistema inmune, con lo cual la reacción o la respuesta del sistema inmune a cualquier enfermedad que le llegue vía campo o a cualquier programa vacunal va a hacer que no se generen tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. A nivel de anticuerpos no va a alcanzar los picos que necesitamos para estar protegidos. Y la última, porque hay que dejar paso a los más ponentes, aparte de desparasitar, aparte de esto, ¿hay vacunas especiales o en zonas de incidencias? Por ejemplo, Salamanca es diferente a Cáceres o Ávila. Depende, hombre, en general no podemos decir. Realmente cada enfermedad está provocada por un tipo de virus o de bacteria y realmente suele haber inmunidad cruzada entre todas las cepas. Entonces, a nivel nacional no tenemos grandes diferencias. Lo que tenemos que buscar son vacunas bien fabricadas, con cepas que sepamos que cubren o que protegen la problemática de campo que tenemos en España, y usarlas de forma lo más coherente posible para aumentar la inmunidad de los animales. Pues Alfredo, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a continuar enseguida con otro ponente.
Pues continuamos hablando con otros de los ponentes de la jornada de Vacuno. Ahora con Cristian Gortaza, que es experto entre la incidencia que tiene la fauna silvestre en la transmisión de enfermedades como la tuberculosis. Un tema que preocupa mucho a los ganaderos, Cristian. Sí, es normal. La tuberculosis es que tenemos que empezar a considerarla como una enfermedad multihospedador, es decir, que afecta a varias especies distintas, tanto domésticas como silvestres. Aún así, hay que tener en cuenta que el principal reservorio siempre va a ser el ganado vacuno. ¿Qué influencia, no sé si hay un porcentaje que tienen pues los jabalíes, las liebres para transmitir la tuberculosis? Las liebres ninguna, afortunadamente. Y los jabalíes depende mucho del sitio. Seguramente aquí en el sur de Castilla y León relativamente baja. Sin embargo, en otras zonas geográficas de la península, particularmente algunas zonas de bosque mediterráneo más al sur, pues esa proporción sea más elevada. También depende de si estamos hablando de espacios naturales o de zonas de mucha densidad de cotos de caza mayor, donde las densidades sean muy altas, o estamos hablando de zonas más ganaderas donde las densidades son más bajas. No sé si existe... los ganaderos tienen que acostumbrarse, o la administración, a vivir con un porcentaje de tuberculosis. Bueno, hay que intentar que no sea así. Hay que intentar que realmente el programa funcione y que realmente acabemos con un problema que hemos estado muy cerca de acabar con él, que bueno, yo creo que tenemos las herramientas para hacerlo. Aún así, hay zonas concretas, pues qué sé yo, por ponerte un ejemplo, el Parque de Doñana, donde la importancia relativa de la fauna silvestre es posiblemente mayor que la importancia de la ganadería, y donde a lo mejor en ese tipo de situaciones muy especiales sí que se pueda plantear algún otro tipo de planteamiento, por ejemplo el de la convivencia, ¿no? Y el de asumir que va a haber un porcentaje que no se pueda controlar. Ahora, en fincas casi exclusivamente ganaderas, donde se pueda hacer una gestión seria tanto de la ganadería como de la fauna silvestre. Y cuando hablo de ganadería me refiero a toda, y cuando hablo de fauna silvestre me refiero a todos los posibles implicados, ¿no? Jabalíes, ciervos, gamos, tejones. Pues en ese caso es posible controlar la tuberculosis, ¿cómo no? En una zona como la de Salamanca, que es básicamente ganadera, más que de caza, ¿qué falla o qué pero le podríamos hacer para que ese porcentaje del 2% bajara? Bueno, hombre, yo creo que sobre todo no es que haya un fallo, sino que hay siempre posibilidades de mejora. Mejora en el rigor con el que se aplican las mediciones de tuberculina y las campañas de saneamiento. Mejora en cuanto a considerar todas las especies domésticas, no solo la bovina como una posible fuente, aunque sea secundaria, de tuberculosis. Y luego creo que se puede hacer mucho en el aspecto de bioseguridad, en el aspecto de limitar en lo posible la posible fuente de contagio a los bovinos una vez que están ya bien saneados, no solo desde lo silvestre, sino también desde lo doméstico. Tener en cuenta absolutamente todo lo que circula por la granja y cuáles pueden ser las fuentes de contagio o de nueva incorporación de la enfermedad. Pues como han visto, tenemos hoy invitados especiales, los coches de ATV aquí en Salamanca. Estamos con Floren Prado, que es el gerente de Ford dentro del grupo de ATV, para que nos cuentes, Floren, qué coches tiene ATV para el campo. Buenos días, pues bueno, lo estáis viendo hoy aquí, pero principalmente pues son los vehículos efectivamente que son un poco digamos enfocados al terreno roto, caminos, pistas, como son las pick-ups sobre todo, que son vehículos de trabajo que todos conocéis. Quizá es el más directamente relacionado con el campo y con este día de hoy, pero también está toda la gama de todo caminos, que son vehículos un poquito más altos, turismos, que te valen para ese tipo pista, carretera que de vez en cuando necesitamos cuando no tenemos que entrar en campo. Tenemos alguna como la furgoneta también para carga. Sí, claro, luego ya en el apartado industrial, que sabes que tanto Mercedes como Ford pues tienen su lado industrial de furgón medio, que siempre pues para transporte de cualquier tipo de ganado, material de campo, etcétera, pues siempre viene bien, claro. Pues Floren, muchas gracias. Y nosotros con estos coches, los de Mercedes, Ford y Mitsubishi en ATV, vamos a continuar con las noticias en formato breve. Asaja Salamanca recuerda a los agricultores que siembran remolacha que hasta el 10 de abril pueden contratar el seguro de non-ascencia, uno de los problemas más importantes que históricamente tiene este cultivo. Otras de las ventajas que tiene este seguro es que también cubre situaciones de pedrisco, de lluvias torrenciales e inundación o fauna salvaje. La contratación del seguro de la remolacha es una opción recomendable por el bajo coste que tiene por hectárea.
Los agricultores interesados pueden solicitar un presupuesto gratuito en las oficinas de Asaja Salamanca. Los técnicos de Asaja Salamanca explicaron el funcionamiento de la PAC la semana pasada a los alumnos del Colegio Montessori, que participan en el proyecto europeo de desarrollo rural Euroscola. Durante la charla, los jóvenes conocieron los fundamentos de la PAC y cómo estas ayudas que reciben los agricultores y ganaderos están enfocadas a beneficiar a toda la sociedad al servir para controlar los precios de los alimentos. El CEGA ya ha publicado la declaración definitiva de los derechos de pago base de cada agricultor y ganadero, quienes recibirán en los próximos días una carta comunicándoselo. Aquellos profesionales que tras recibir dicha carta quieran tramitar ya de forma definitiva su PAC, pueden hacerlo en las oficinas de Asaja Salamanca o llamando al 923 190 720. Como ven, hoy 21 de marzo, pues el tiempo está lluvioso. Pero lo que nos interesa es saber qué va a hacer esta semana y también los precios de la lonja. Hasta aquí nuestro tiempo, nuestros 15 minutos de actualidad agroganadera. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo lunes, ya con un horario normal, 9:30 aquí en la 8 de Salamanca. Les dejo con unas imágenes. Mientras tanto, yo me voy a probar este Mercedes de ATV que tenemos hoy aquí en Castro Enrique. Gracias.